La semana pasada lo que se veía era, o queríamos prestar atención bastante en esta materia primordial que nuestro Dios creó al inicio. Si usted se percata, si usted se ha dado cuenta, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y había tinieblas. Eso vimos la semana pasada. Dios crea todo el universo y luego nos comienza a mostrar lo que Él está haciendo. Al inicio, hermanos, no es que creó, por ejemplo, a ver, el hombre, ¡fua! ¿No? Y entonces, ¿qué más? El hombre, ustedes saben, ahora la ciencia, con la ciencia sabemos muy bien de qué está formado, de qué elementos químicos componen al hombre. El hombre no tiene oro, salvo se haya puesto, ¿sí o no? En el diente, no tiene el elemento oro. No tiene, salvo que tenga anillos, un diente de oro, plata, bueno, plata sí hay, ¿no? Pero no hay oro y hay otros elementos, como por ejemplo, mercurio no debe ser parte del cuerpo, pues, ¿no? Y en fin, y así. Pero nuestro Dios creó al ser humano, lo creó, pero antes de haber creado al ser humano, comenzó a ordenar la materia primordial. Él creó elementos químicos. Yo lo observo y pienso, Él creó elementos químicos. El primer elemento químico en haber formado seguramente fue el hidrógeno, pienso yo, como un simple protón, nada más. Y luego comenzó a adicionar, a juntar a través de fusión, fisión, no recuerdo muy bien cuál de ellos es específicamente, pero creo que es fusión, ¿no? Pero comienza entonces un hidrógeno más otro hidrógeno y entonces tenemos helio, otro elemento químico. Y así, seguramente eso es lo que ocurrió en el pasado. Y nuestro Dios creó los elementos químicos, la materia primordial. Pero déjame decirte algo, no había todavía lo que nosotros vemos ordenado como la naturaleza. Inicialmente la materia estaba, dice, la tierra, la materia estaba desordenada. Eso es lo que dice el versículo 2. Desordenada. No significa algo pecaminoso al principio, porque Dios crea los elementos, pero estos elementos no están ordenados. Pero parte de la bendición de nuestro Dios es que Él comienza a ordenar. Junta tal vez 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, y ordenó y tenemos agua. Entonces carbono con hidrógeno, CH4, ¿no? Metano, no, mi hermano, no va a ir en contra de tu tesis, hermano. Corrígeme. Y tenemos metano, un carbono con 4 enlaces enlazados con 4 hidrógenos y entonces tenemos metano, un gas. Y comenzó entonces a formar, a ordenar. Inicialmente esto estaba desordenado, no en el sentido pecaminoso, sino que no había un orden. Y entonces Él comienza a formar, a ordenar. Tenemos agua, tenemos y así va avanzando. La tierra, lo que Él había creado, no tenía un orden. No tenía un orden. Estaba todo inicialmente como un caos, diríamos, porque no hay nada, pues no hay lo que nosotros vemos, esta complejidad y esta armonía y esta coherencia que encontramos en la naturaleza. Estos seres delimitados, estos organismos delimitados a través, estas células delimitadas por sus paredes celulares, por sus membranas celulares. No había. Estaba la tierra, ¿cómo? Desordenada, la materia estaba desordenada. La naturaleza primordial de la materia es que estaba en desorden. Así Dios lo inició, estaba en desorden, estaba vacía y había tinieblas. Y como dijimos, las palabras ahí que nosotros encontramos era, ¿cómo es que era la tierra originalmente? Era tohu wabohu, eso es en el hebreo. Tohu, desordenada, wabohu, bohu, vacía. Y no solamente eso, sino que estabas no solamente desordenada, o sea, sin orden, sin forma, no solamente estaba vacía, sino que también había oscuridad, había tinieblas. Era Hoshek o Hasek, según como lo quieras pronunciar.
estaba oscura. No tenía forma, estaba vacía, era oscura. Y había oscuridad en esa primera materia que Dios había traído a la existencia. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, miren ustedes, vacía, había caos, era estéril, era oscura, no había propósito, estaba todo desordenado. Eso es lo que muestra. Pero lo que les mostraba la semana pasada es que vean ustedes que cuando nuestro Dios luego ya trae a la existencia incluso un pueblo para sí, en Jeremías 4, versículos 22 y 23, miren por favor, y yo quiero que vean, que relacionen las palabras que está mostrando Moisés aquí en el versículo 2, de cómo es al inicio y cómo es que nuestro Dios luego desde el versículo 3 hasta los versículos que hemos leído hoy día, cómo es nuestro Dios comienza al desorden, le va dando orden. Está vacía, sin propósito, y comienza a darle propósito y trae a la plenitud, hermanos. Todo lo que había creado no lo deja así, sino lo lleva a un estado de plenitud. Y la bendición de Dios se ve de manera tan clara al tomar un desorden, o en ese desorden inicial en el que comenzó la materia. Al paso del tiempo, la bendición de Dios es traer orden, traer propósito, si se dan cuenta, traer conocimiento y llevarlo eso a la plenitud. Pero cuando Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel, le da sus leyes para que este pueblo también tenga propósito, esté alumbrado por el conocimiento de Dios y esté ordenado sus caminos. Cuando ellos no hacen eso, Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente: porque mi pueblo es necio. Ya comenzaron mal. No me conocieron, sus hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Dios les dio su palabra para que caminen conforme a su palabra, y este pueblo, el pueblo de Dios, se apartó. Y quiero que observen que parte del juicio de Dios es retornar a un estado de desorden aquello que Él quería que sea ordenado. Versículo 23. Miré a la tierra y he aquí estaba desordenada y vacía. ¿Te parece interesante esas palabras? Estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Interesante, porque eso es el lenguaje que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dios, la materia primordial, Él la creó y estaba pues desordenada, vacía y no había luz. Y lo que Dios hace es ordenarla, darle propósito, con el conocimiento le da propósito. Pero cuando el pueblo de Dios, ahora que se supone que debería está habitando en un mundo ordenado, aunque lastimosamente ya es caído, pero aún el orden todavía se puede ver, les da su palabra para que ellos sigan ordenándose en la parte espiritual todavía. Pero cuando eso no ocurre, Jeremías ve la tierra y seguramente tiene en mente el Génesis inicial, versículo 2, y él dice: miré a la tierra y he aquí estaba asolada, destruida, desordenada, estaba vacía y no había luz. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y a los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Te das cuenta cómo es que el juicio de Dios es retornar a es quitar su orden? Quita al hombre incluso aquí de la tierra, porque cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio a Babilonia, porque Jeremías lo que está viendo es eso, está lamentándose cómo el pueblo de Dios ha sido llevado, asolado por los babilonios, ha sido llevado ahí en exilio. Y él encuentra, no hay hombre en la tierra estaba habitada, la tierra de Canaán estaba habitada por el pueblo de Dios. Y ahora él encuentra que no hay. Están destruidos, los collados destruidos, las aves del cielo no hay. Miré el campo y he aquí el campo fértil era como un desierto.
y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Cuál es el juicio de Dios contra la maldad del hombre? Creo que lo puedes decir. ¿Cuál es el juicio de Dios en contra de la maldad y el pecado? ¿Acaso no es un regreso a ese desorden, al caos? ¿Qué es el infierno? Miren ustedes, nosotros somos muy desordenados, todos casi, unos más que otros. Pero ¿cómo te sientes cuando tu casa está completamente desordenada y llegas y de frente te echas a tu cama sin ordenar nada? Todo un muro de ropa, de suciedad, de tierra en la cama. ¿Puedes estar tranquilo? Cuando los platos están sucios, cuando la casa no está barrida, ¿cómo te sientes tú ahí cuando eso ocurre? Bueno, especialmente las mujercitas no creo que se sientan muy bien, ¿no? Intentan traer orden, intentan traer limpieza. Pero cuando una casa está desordenada, cuando una casa está en patas arriba, ¿acaso se puede habitar? El estado final de aquellas personas que rechazan a Dios y mantienen su rechazo hasta la muerte, será un regreso a la oscuridad, a la soledad, al vacío, sin propósito, eternamente solos en sufrimiento. Sin propósito, vacíos y en oscuridad. Pero lo que Dios hace en Génesis es tomar la materia primordial y darle sentido, darle propósito. Trae luz, trae conocimiento. Eso veíamos la semana pasada. Y es interesante, hermanos, es maravilloso que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón ahora de los hijos de Dios, cuando Él se posa sobre una persona y lo hace para siempre, es increíble cómo es que las Escrituras narran ese acto sobrenatural de una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, de una persona vacía, de una persona sin propósito, de una persona sin luz del conocimiento de Dios, que estaba en rebeldía en contra de Dios. Es iluminado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo le llaman las Escrituras a ese acto de una persona de estar muerto en vacío, en oscuridad, sin propósito? ¿Sabes cómo lo llama cuando vuelve a la vida? Esa persona ha sido recreada. Otra palabrita, regenerada. Increíble. La Biblia nos enseña que los cielos y la tierra serán destruidas, volverán a un estado de caos, un estado de desorden, para que Dios de eso otra vez los traiga a un orden, cielos nuevos y tierra nueva. La tierra misma será recreada. Incluso las Escrituras nos muestran que la tierra clama, la creación entera clama por la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios ya sean glorificados, porque cuando eso ocurra, la tierra misma será renovada, será regenerada. Pero antes de que la tierra sea regenerada, deben haber hasta el último que ha sido predestinado, debe ser regenerado. Es decir, haber traído al último de los seres humanos que ha sido puesto en la mente de nuestro Dios desde el pasado, debe haber sido regenerado, recreado del estado de un orden de vacío, de desorden, de vacío espiritual, de caos espiritual, debe haber sido regenerado, porque la bendición de Dios es traer orden, traer propósito e iluminar su conocimiento con el conocimiento de Dios. No es un error que la obra del Señor, de nuestro Señor Jesús, y la obra del Santo Espíritu Santo en nuestros corazones haya sido llamado, inspirado bajo el poder del Espíritu Santo, haya sido llamado regeneración o recreación, mostrándonos que hay una conexión hermosa en el Génesis. ¿Se dan cuenta que la Biblia desde el Génesis está hablando una historia mayor, la historia de la historia de nuestra redención,
llevada a cabo por nuestro glorioso Señor Jesús. Todo está enfocado a mostrarnos el precioso evangelio, lo que ha ocurrido, y nos muestra Moisés, nos muestra que lo que está ocurriendo incluso en aquella persona que nace de nuevo y ve a Cristo como lo más glorioso, es lo mismo que ocurrió en el pasado cuando Dios creó los cielos y la tierra. Comenzar a traer orden. Así que lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones es paralelo a lo que Dios hace al traer forma de la materia desordenada, de la no forma, nos comienza a dar forma. Del vacío nos lleva a la plenitud. De la ignorancia y la oscuridad nos lleva al conocimiento. Y eso es lo que Dios hizo en el pasado. Y ese Espíritu Santo obrando en el pasado es el mismo Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, hermanos. ¿Puede ver usted esa relación y esa conexión? Hermoso, ¿no? Amén. Hermanos, no vayan a ser como muchos pastores en Lima. Hermosa prédica, bueno, la mía no creo que sea tanto, pero hermosa prédica del pastor Jorge y muchos pastores durmiéndose, casi todos durmiéndose. Allá era cansado, el sol era terrible y casi en el día se estaba, ¿no? Hagamos un esfuerzo, por favor, ¿sí? Hagamos un esfuerzo, porque estas cosas, conforme vamos aprendiendo estas cosas, nuestro corazón pues se fortalece mucho más, ¿sí? Cuando usted se alimenta, no se duerme, ¿no? ¿O sí? Te ensucias, te vas de nariz a la sopa, hermano. ¿Sí o no? Te duermes y ahí el que está a tu lado se lleva tu presa, hermano. Aquí has venido a alimentarte, pon de tu esfuerzo, por favor. Pon bastante de tu esfuerzo. Yo sé que tal vez no pueda articular las palabras de una manera que pueda ser más amena, pero de todas maneras, haz de tu parte, por favor. Sigamos. Lo último, y eso es lo que yo quería ver el día de hoy. Allá, por si se cae. Pero ya está lejos, ¿ya? Que se caiga. Ahí debe ser. Y hermanos, pero eso es el resumen de la semana pasada. Perdonen porque fallé y cometí un error ahí. Pero lo otro que tenemos que ver para terminar ahora desde el versículo 3 en adelante que hemos leído es que necesitamos ver ese orden, esa estructura en la creación. Y necesitamos apreciarlo. Hay un orden, hay una estructura en lo que Dios está avanzando día a día. El versículo 3, vean ustedes, cómo es que lo primero, en el día 1, Dios crea la luz. Si te das cuenta, el sol, las estrellas y la luna son creadas recién en el día 4. Entonces, ¿qué creó Dios en el día 1? En el día 1 Dios creó la luz y no tiene nada que ver con la luz de las estrellas, el sol o la luna. Si usted busca la traducción de luz, incluso luz se puede traducir como conocimiento. Dios es la luz misma iluminando en el día 1. Dios irrumpe con su luz. Dios irrumpe con el conocimiento. Ahora, hermanos, nosotros nos rompemos la cabeza buscando entender cómo es que se originó este universo. Y entonces comenzamos a observar y vemos que hay leyes físicas, hay principios biológicos dándose, químicos, matemáticos, químico, físico principalmente, y luego entra lo biológico y comienza a ordenarse la materia, pero hay leyes y hay libros enteros. Por ejemplo, nuestra amada hermana Silvia nos prestó para yo y unos libros de bioquímica. Unos libros de bioquímica, fisiología, si mal no recuerdo, pero son así gruesotes, hermanos. Qué rico para devorarlo, ¿no? Bioquímica, wow, hermoso, hermoso tema, hermanos, hermoso. Pero miren, y es solamente uno,
no es el único libro que hay de bioquímica. Leyendo eso, tú no sabes todo bioquímica. ¿Cuántos libros, cuánta más información hay al respecto? ¿Cuánto conocimiento hay de solamente un área? Los libros de física, la física tiene sus ramas, la matemática tiene sus ramas, la química tiene sus ramas, y podemos llenar bibliotecas enteras y ocupar cuántos teras y teras y teras, y aún así sigue habiendo más información, hermanos. Más conocimiento de cómo es que el hombre ha encontrado. No es que ha creado la ciencia, sino que ha observado, ha visto y ha comenzado a escribir lo que ha encontrado. El conocimiento con el cual Dios ha usado para crear el universo, ha comenzado a observarlo y a registrarlo. En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios era la luz iluminando, pero también la luz muestra. Una traducción es conocimiento. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, el conocimiento de la ignorancia, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día, ¿qué hace Dios? La luz. Decía algo, hermano Sol. Creo que hay un paralelo de Génesis 1:3 ¿Ya? y 2 Corintios 4:6. ¿Ya? Léale el texto. Que dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación y el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, es cierto, hay un paralelo ahí, hay una conexión. Como yo les decía, la palabra luz también se puede traducir como conocimiento. ¿Y ese conocimiento de quién viene? ¿Quién es la fuente de ese conocimiento? Dios. Es Dios. El día 1 fue creado la luz. El día 2 fueron creados los cielos, y tenemos ahí desde el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. De las aguas se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué creó Dios el día 2? Los cielos. El día 3, avancemos rápido, la tierra seca y la vegetación. El día 4, recién aparece el sol, la luna y las estrellas. No, pastor, se necesita fotosíntesis, y la fotosíntesis es los rayos luminosos, los fotones luminosos del sol. Esos inciden sobre esta molécula, sobre la clorofila, y entonces excita esa molécula, y entonces se produce esto que es la formación de carbohidratos. Bueno, no había sol, te cuento, en el día 1. En el día 3, cuando la tierra y la vegetación ya estaban presentes. Estaba Dios, era Dios, ordenando. Pero luego crea el sol para la fotosíntesis de las plantas, la luna y las estrellas. Luego, el día 5, crea las criaturas marinas, llena a los peces de criaturas marinas, monstruos marinos, en el sentido de, qué sé yo, ballenas y algunos animales extintos ya, tal vez mucho más grandes que pudieron haber existido. Aves también, aves, pero miren, esto está ocurriendo en el día 5. Los científicos se confunden y dicen, la vida vino como evolución del agua, del mar. Microorganismos que ahí se produjeron en el mar, y del mar esos microorganismos con millones de años comenzó, entonces un microorganismo se formó en un animal, en un pez, qué sé yo, un tipo de pez inmenso, pero ese pez, producto de que requería más alimento, comenzó ese pececito de a poquito a salir a la tierra, y sus aletas comenzaron a transformarse en patas, y ahora luego tenemos reptiles. Tienen esa confusión, ¿saben por qué? Porque en el día 5 Dios crea mucho antes de haber creado a los animales terrestres, a los cuadrúpedos, a los animales que están en la tierra, aquellos que tienen pulmones y que no tienen branquias. Antes de ello creó pues peces. Y luego aves.
Y entonces hace la conexión la ciencia. No, los reptiles y las aves están emparentadas y son ancestros y toda una conexión extraña. Bueno, las escrituras nos dicen que es cierto que las criaturas marinas y las aves fueron antes que los mismos animales terrestres y antes que los mismos seres humanos. Increíble, ¿no? Increíble. Antes que existan animales, antes de que existan, claro, los animales y el ser humano estaban, Dios muestra que el día quinto creó a los seres del agua y a las aves. Para luego en el día sexto crea a los animales y la última parte de ese día crea al ser humano. Es interesante esto, hermanos, porque una vez yo lo que observo es que nuestro Dios tiene la materia primordial, no caos en el sentido pecaminoso, pero sí materia primordial, y Él comienza a ordenar. Es como un rompecabezas o un Lego. Te tienes un saco de Lego tal vez y piensa que esos son elementos químicos y entonces ahora vamos a armar un carrito, vamos a armar una persona, una montaña, vamos a mandar una casita y entonces nuestro Dios comienza con los elementos químicos a darle orden y orden y orden y orden. Y cuando llega a crear a las criaturas marinas, a los primeros seres vivos, como estas criaturas marinas, como animales marinos, animales que vuelan, animales alados, Él le pone ya pulmones a las aves y le pone y crea con branquias a los peces. Y no sé, yo estoy razonando casi humanamente. Y yo diría esto, bueno, interesante. Aquí me funcionó, no estoy diciendo que Dios lo haya hecho así, pero piensen en mi razonamiento, yo lo haría así. Oh, mira, hay branquias funcionando y hay pulmones funcionando en las aves. Puedo avanzar un poco más, puedo hacer algo más. Y entonces me creó animales terrestres, cuadrúpedos, mamíferos, con pulmones funcionales, porque ya con las aves me está funcionando el asunto. ¿Y con qué elementos? Con los elementos de la materia primordial. Y los científicos se equivocan y dicen, no, somos evolución. Una rama evolutiva. ¡No! Funcionó. Ya tenían picos. Algunos ya tenían aletas en el mar y otros ya tenían alas. Oh, miren. Yo lo haría así, digo, ya me funciona esto. Y otro día, ¿qué hago? Me voy avanzando y voy organizando. Y de los mismos elementos químicos, bueno, pues ya no le voy a poner alas, le voy a poner patas. Y entonces creo animales patíferos. Animales con patas, ya no aletas. Ya no con alas, sino con 4 patas. Que corran, como una gacela, como un buey, qué sé yo, como un lobo gris. Con pulmones, funciona, con ojos. En las aves tienen una, ¿cómo se llama? Membrana nictitante. No es nictitante, eso es de otra de los. Pero un segundo párpado como que tienen las aves para volar, que se cierra y vuelan, ¿no? Para que el viento no les llegue directo. Ustedes han visto, los pollos también tienen un parpadito que les cierra. Muy bien, ahora pues y está funcionando toda esa cosa, los ojos ya están funcionando. Genial, hay conos, creo, y muy bien. No me acuerdo cuál tiene el ser humano con los bastones, pero y va mejorando en los seres humanos. Yo lo haría así, digo. Y luego para el último día, tengo un mono. Miren, el mono ya está más con manos, con pies, es más funcional. Entonces voy a hacer algo mucho más maravilloso. No evolutivamente, sino funciona, tiene boca. Tiene un órgano sexual reproductor. Tiene glándulas mamarias. Tiene hígado, tiene riñones, tiene vesículas, en fin, creo un ser más. El mejor de todos, al ser humano. Pero a este no lo hago animal. Lo hago un ser humano. Lo hago una persona. Y no rama evolutiva, hermanos. No es así. No es así. Si te das cuenta, en el día 6,
el último en aparecer o en ser creado es el ser humano. La ciencia se equivoca y dice, no, el ser humano es lo último. Homo sapiens sapiens es la evolución después de haber pasado por una serie de otros homínidos y homos, y antes de eso no encuentran los eslabones perdidos, pero entonces fueron antes primates, y antes fueron de esos primates fueron una zarigüeya, qué sé yo, y antes incluso hasta peces, y antes incluso bacterias, es producto de la evolución. No, no es así, hermanos. No es así. ¿Por qué nos parecemos al mono? Porque son nuestros ancestros. A ver, mírate la cola. No, no es así. ¿Por qué nos parecemos al mono? Porque es funcional, hermanos. Mira tú, hay tantísimas empresas de vehículos. Jimmy ha venido a humillarnos, ¿no? A todos. Y encima se cuadra al lado de Freddy, dice. Para que humille su corazón. Pero hay tantísimos marcas de carro. Oye, ¿por qué si hay tantas marcas de vehículos? ¿Por qué a los autos generalmente tienen 4 puertas? Funcionan con un motor. ¿Por qué todos tienen ruedas de distintos tamaños, de distintos modelos, pero al final de cuentas ruedas funcionando con aire? ¿Por qué? ¿Por qué hay un timón adelante? ¿Por qué no es otra cosa? Y el timón casi la misma forma tienen todos. Los deportivos de repente ya no son tan redondos, pero casi todos tienen cambios, los cambios acá o ahora acá con la paleta al costado, ¿no? Los cambios, los que son automáticos. ¿Por qué tienen un pedal de freno? No hay carro que no tenga pedal de freno y pedal de aceleración, hermanos. El embrague te pueden sacar, pero el pedal de freno y aceleración no te van a sacar. ¿Por qué? Porque cada empresa hace lo mismo. ¿Saben por qué? Yo te digo. Porque funciona. Y lo replican nada más. Dios fue avanzando, fue creando, y obviamente, y dijo Dios, esto es bueno, funciona. Claro que le iba a funcionar, era Dios. Funciona, por lo tanto, al último en crear es después de haber visto el funcionamiento. Bueno, hablo como Harvey, ¿no? Yo después de haber visto el funcionamiento hermoso que ya se está dando, el orden hermoso que me está quedando, muy bien creo a alguien superior, tomando las mismas características que ya me ha funcionado, como ojos, como boca, como orejas, y claro, el mono se parece, pero no es que nos sacó del mono, creó otro individuo, otro ser vivo, mejorado, pero hizo algo maravilloso. Le dio su imagen y semejanza, le dio aliento de vida, lo hizo persona, no lo hizo animal. Miren ustedes, ¿cómo es que nuestro Dios comenzó a avanzar? Hay una estructura, un orden en esto de la creación, hermanos. Un orden hermoso. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba desordenada, pues. Pero miren, los días 1, 2 y 3, todos están dedicados a dar forma a esta materia primordial. El día 1, día 2, día 3, Dios está dando forma a la materia primordial. Pero luego, si miras desde el versículo 3 hasta el versículo 10, cada uno de estos días está hablando de cómo Dios moldea ahora el mundo, ordenando de lo desordenado para que tenga forma. ¿Te das cuenta? Estaba desordenada y comienza a darle forma. Pero desde el versículo 11 al 13 y luego especialmente del 14 al 31, vemos cómo es que Dios, de lo que está dándole forma, de lo desordenado, le da forma, luego lo lleva a la plenitud. Y lo que vemos al final del ser humano cuando es creado es que la creación llega a su estado de plenitud. Inicialmente desordenada. Y termina Dios creando algo mucho más pleno. El ser humano. Pasando por los animales y todo el orden que Él le ha dado. Mientras que la creación originalmente estaba vacía, Dios comienza a traer plenitud. Los días 4, 5 y 6 están dedicados a que Dios traiga plenitud a la creación del vacío
que estaba inicialmente. Eso es. Pero el día 1, 2 y 3 están dedicados a la forma. El día 4, 5 y 6 están dedicados a la plenitud. Hay un orden, hermanos. Hay un orden. El primer día de Dios comenzar a formar y el primer día de la plenitud, ambos están dedicados ¿a qué? A la creación de la luz. Observa, por favor, el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, dice el texto. Al inicio Dios está dedicado a traer de ese orden, de ese desorden comienza a traer vacío y se dedica a la creación de la luz, si te das cuenta. Así que desde la falta de forma, desde el vacío, de la oscuridad, Dios trae a la creación orden, plenitud y luz. Y el Salmos 19:1 entonces puede decir, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Nadie puede negar que tenemos un Dios glorioso. Llevó del desorden a la plenitud y por lo tanto los cielos, el espacio, todo el firmamento y la tierra cuentan de su gloria, cuentan de su sabiduría. Hermosamente lo dice el Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su orden, su plenitud y su luz han sido incorporados a la creación, tal como lo vemos ahí desde el versículo, los primeros versículos del Génesis. Y así entonces, día tras día, hay alabanzas, se profiere alabanzas a nuestro Dios por su sabiduría, por el orden que Él ha traído. Esta iglesia está siendo formada y necesita más orden. Y si es iglesia del Señor, cada vez más será ordenada. Doctrinalmente, hermanos, permítanme decirles, doctrinalmente no somos diferentes a nuestros hermanos de Ecuador. No somos diferentes. No hemos ido a Ecuador a aprender cosas nuevas. Hemos ido a afirmarnos en lo que ya estamos conociendo. La iglesia tiene un orden doctrinal. En la manera, en la práctica, en cómo nos estamos desarrollando, hay mucho orden que todavía falta. Pero estamos encaminados y es parte de la bendición de Dios habernos comenzado a dar ese orden. Y ese orden nos lo ha dado ya hace mucho tiempo. Alabemos al Señor por ello. Nos ha traído el conocimiento, su luz. De lo desordenado nos está llevando al orden. Pero así como llevó al orden, también lleva a la plenitud. Y si somos iglesia del Señor, pienso que a eso está encaminada esta iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo incluso puede decir en Romanos capítulo 1, versículo 18, nadie puede negar que Dios es el creador del universo. Nadie puede negar que Dios es. Los cielos cuentan su gloria. Los cielos muestran quién es Él. Los cielos te están gritando, la tierra te están gritando, hay un Dios, adóralo. Versículo 18. Porque lo que de Dios se conoce, nos es manifiesto a cada ser humano, pues Dios nos lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano puede decir no hay Dios. Y si hay Dios y no vives conforme a sus propósitos, y no vienes a adorarle arrepentido, quebrantado tus corazones, siendo recreado, estás perdido, completamente perdido. Hay Dios, levanta tu mirada y observa, hay Dios. Él ha creado todo esto. Mira solamente tus manos y lo complejo que es. ¿Te das cuenta de los movimientos de los robots que ahora se dan? ¿Cuántos años están pasando y el robot sigue? Yo lo hago rapidito hasta juego. Hasta me baño. Hermanos, nuestro Dios es
es real y te llama a adorarle. No vivas desordenado lejos de Dios. Si este Dios puede hacer eso, imagínate qué hará con aquellos que viven no en orden, no buscando la plenitud y en oscuridad, no buscando el conocimiento de Dios. Adórale. Y si te ha salvado, adórale con pasión. Pongámonos de pie.